Ese sí la escuché bien. No sé si se escucha de ahí. Em, bueno, lo dibujé bastante mal. Pero, digamos, esta trama de los fantasmas que se cruza y que uno podría decir opaca y no deja ver la línea de determinación, ¿no? Eh, es cierto que ahí no aparece tanto, porque, digamos, casi que no aparece todavía la falla en el otro explicitada. Sí está en el texto la cuestión de las deudas del padre, ¿no? De las deudas del padre donde el sujeto se presenta, dice, como su legatario o su protesto, ¿no? Igual lo de protesto creo que está en otro texto, que es de quien se hace cargo de esa deuda, ¿no? Eh, ahí tiene esa única lectura y donde esa trama de los fantasmas además está bien implicada la relación imaginaria, porque recuerdan que acá ponía a la relación con el padre y a la dama, ¿no? Que además están en el campo de lo idealizado, ¿no? Y en ese punto no podría hacer una lectura y decir tapa la falla o la castración en el otro. Pero no llegan a ser los términos porque no son los elementos que Lacan está trabajando ahí. Lo que le interesa más que nada ubicar es, hay una determinación simbólica del síntoma, hay una cadena de las palabras, digamos, que preceden al síntoma. El síntoma habla de esa historia, ¿no? Que la pondríamos la historia en este vector, ¿no? La historia como distinta del pasado, además, ¿no? O sea, ahí en ese escrito, Lacan, en esa época sobre todo, está toda esta distinción entre el pasado como los hechos que realmente sucedieron y la historia como la escritura de ese pasado, ¿no? Entonces, en la historia, digamos, cómo quedan las deudas del padre, tanto de amor y de juego, determinando el síntoma obsesivo, el trance obsesivo, el delirio al que llega, obsesivo que llega al hombre de las ratas, delirio como lo usa ahí. No, obviamente no es un delirio psicótico. Cómo eso queda por momentos eclipsado en esa relación o en esa trama de los fantasmas, pero que están las dos cosas, digamos, ¿no? Entonces, me parece que ahí también lo que acá intenta ubicar es quizás cierta corriente psicoanalítica se ocupaba más de esta versión, digamos, ¿no? Y no encontraba ahí no se hacía oír esa cadena de las palabras que insiste, digamos, en el síntoma y que además para Lacan es ubicar esa determinación, ese punto del padre, digamos, donde el padre falla, digamos, y lo pone al sujeto en ese lugar y como el sujeto toma el relevo y quiere pagar esa deuda, bueno, como la interpretación freudiana de ubicar ahí al padre para Freud, digamos, para Lacan tiene esa importancia, digamos, ¿no? Pero sí, esa es una versión y distinta, la del grafo sí tiene más la respuesta de la falta en el otro, ¿no? Que, como decíamos la vez pasada, se escribe a esta altura o se homologa a esta altura a deseo del otro, ¿no? Falta en el otro y deseo del otro. En el seminario 5 son bastante homólogos, digamos, ¿no? No sé si ahí te respondí, pero efectivamente ahí es imaginario, pero porque Lacan está como apuntando un poco a otra cosa, no tiene todavía la escritura esta, ¿no? Del sujeto en relación a un objeto, ¿no? Son como abordajes distintos, es lo que hablábamos la vez pasada, traten de, si bien llega un momento que todo tiene que ver con todo, pareciera, Lacan va abordando por partes y no siempre dice lo mismo sobre, en todos los textos no aborda lo mismo, ¿no? Esta versión del fantasma, va- variante de la cura tipo, es seminario 1, ¿no? O seminario 2. Tendría que... O función y campo estábamos. En función y campo, variante de la cura tipo, espera. Variante de la cura tipo. Variante de la cura tipo es Es el 2. del seminario 2, ¿no? Sí, sí, sí. Estrictamente más así empieza a aparecer en el 6, pero cuando ya empieza a hacer el grafo, empieza esa escritura del fantasma como
como respuesta ante el encuentro con la falta en el otro. Sí, 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 eso es lo de la cuestión de pensar la neurosis en su estructura, no, pero decir, en el seminario 3 lo piensa más en estructura de preguntas, ¿no? En el seminario 5 con esta modalidad de deseo como una, sí, sí, una modalidad de deseo, ¿no? En lo que él llama la dialéctica del deseo y la demanda, ¿no? Como habíamos ubicado la vez pasada, porque el deseo y la demanda vienen por lo menos en la neurosis vienen juntos, ¿no? Eh, no sé si quieren que retomemos algo de eso, de la necesidad de demanda y deseo, si la vez pasada quedó más o menos. Sí, sí. La respuesta de si puede ser buenísimo era algo en particular o porque lo vi recién. Creo que era lo de Ah, lo retomar, de demanda y deseo. aquí lo puse. Bien. Sí. Bueno, pero yo lo retomo, pero la cuestión para no prender el cassette, ¿hay algo así en particular o todo? Empiezan con todo. 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 Bien. Bueno, recuerdan que habíamos ubicado la diferencia entre el campo de la demanda y el campo del deseo, ¿no? Que lo que había que tener en cuenta acá es que se trata de la relación al otro con mayúsculas, ¿no? O sea que pensar la relación entre la demanda y el deseo en la neurosis es tener en cuenta la relación entre el sujeto y el otro con mayúsculas, ¿sí? El otro con mayúsculas que a esta altura ya no es solamente el lugar de la palabra, sino que además es el lugar del significante, ¿no? Es decir, Lacan ahí hace una inmixción, digamos, de las dos cosas, ¿no? No es solamente ese que dice tú eres el que otorga la palabra y entonces le cede la palabra al sujeto y le da un lugar subjetivo, sino que además funciona como el tesoro, ¿no? O el conjunto de los significantes, ¿no? Y entonces teníamos el plano de la demanda, ¿no? Que suponía a ese otro de la palabra y del lenguaje, pero sobre todo acá ya es el otro de la estructura del significante, como ese conjunto, digamos, que supone un otro completo, ¿no? Piensen que acá ya suponemos al otro en su estructura organizada por el nombre del padre, ¿no? Recuerdan que el nombre del padre organizaba tanto la ley, recuerdan eso estaba al principio del seminario 5, organiza la ley del Edipo, creo que era el capítulo 8 del seminario 5, ¿no? O la ley de la prohibición de la madre, creo que decía así, y la ley del significante, ¿no? Entonces acá suponemos un otro con mayúsculas, con el nombre del padre inscripto, donde los significantes están organizados en las leyes del significante, que es la metáfora y la metonimia, y suponemos ahí también el nombre del padre operando ya como trabajamos los tres tiempos del Edipo, digamos, suponiendo la inscripción de la falta, ¿no? Bien, en el campo de la demanda tenemos esa estructura, digamos, donde de ese campo de la intención, recuerdan que este vector del grafo que supone una intención o una tendencia, ¿sí? Teníamos ese momento mítico donde se introduce el campo de la demanda por el otro con mayúsculas, ¿no? Pasábamos del grito al llamado, era el otro con mayúsculas que introduce ese campo de la demanda, podría no introducirlo, como es el caso de Dick, por ejemplo, de Melanie Klein, donde Lacan dice, para la madre
Dick no formula ningún llamado, digamos, podría existir, pero si existe, se instituye el campo de la demanda que la introduce el otro con mayúsculas, ¿no? Hasta ahí creo que se sigue, ¿no? Entonces, bueno, acá ya después Lacan escribe, ¿se acuerdan que habíamos dicho el primer grafo era así, ¿no? La necesidad, o el delta, no la nombremos a la delta, pero la cadena significante, escribe mal el lápiz, debe tener poca batería, la cadena significante que produce un sujeto barrado, ¿sí? En el grafo ya partimos del sujeto barrado porque efectivamente la estructura del lenguaje es inicial, digamos, ¿no? Esta versión de un sujeto mítico de la necesidad que produce un sujeto dividido, valga la redundancia, vuelvo a repetir, es mítico, digamos, ¿no? Suponemos que el lenguaje ya actúa de entrada, divide al sujeto, piensen en los efectos del lenguaje, y entonces tenemos en el encuentro, bueno, borré todo. El efecto sería el sentido o el significado del otro, ¿no? Entonces en el campo de la demanda tenemos esa versión, digamos, del otro con mayúsculas como quien sanciona el mensaje. Recuerdan que el mensaje está de este lado, ¿no? Entonces, si el sujeto se dirige al otro, el otro de la demanda, que es un otro del lenguaje, puede decirle, tú quieres tal cosa, o deseas no, tú quieres tal cosa, ¿sí? O dijiste tal cosa, ¿no? Es lo que Lacan llama el poder discrecional del oyente, el otro que sanciona el mensaje, ¿sí? El otro intérprete incluso, digamos, ¿no? Mediante el código. Y como habíamos, no sé quién había preguntado la vez pasada, no es que decodifica, sino que codifica, hace entrar ese campo del sujeto en el campo del significante de la demanda, ¿sí? Habíamos ubicado que esa demanda era incondicional, ¿no? O sea que no importaba, una vez que se está en el campo de la demanda, el objeto, después esto sirve para cuando veamos el seminario 8, el objeto es simbólico, ¿sí? Es lo que Lacan llama el don, que es el regalo, ¿sí? El objeto vale por lo que el otro da, por la respuesta del otro y no por su valor real de objeto, ¿sí? Por ejemplo, en el campo de la alimentación, el objeto vale más por lo que el otro da que por lo que ese objeto alimenta, ¿sí? Bien, entonces, ahí incondicional es lo que se pide todo el tiempo es que el otro responda. En el campo de la demanda lo que se pide es que el otro responda, ¿sí? Y uno podría decir, a este nivel, ¿no? Si quieren agregamos el otro nivel del grafo, que es en la vertiente especular, ¿no? No, en realidad lo voy a hacer al revés, ¿no? Perdón. Ahí está el yo ideal y acá está el yo, ¿no? El moi o el yo. Y ahí tenemos el piso del estadio del espejo, ¿no? Lacan ubica que en este nivel, tanto a nivel del otro de la demanda, como a nivel del campo especular o del yo, ¿sí? No habría mucha distinción entre el sujeto y el otro. ¿Por qué? Porque en el campo del espejo, mi imagen la tomo prestada de la imagen del otro, con minúsculas, ¿no? O sea, yo soy según esa imagen del otro, obviamente sostenida, recuerdan, por el ideal del yo, ¿no? Se necesita esa identificación imaginaria sostenida en ese ancla que es el fin del grafo, que sería el ideal del yo, ¿sí? Bien. Entonces, ahí cómo saber cuándo soy yo y cuándo es el otro con minúsculas, en el campo de la relación especular. Y en el campo de la demanda, lo que yo demando en realidad es lo que el otro dice que yo demando, ¿no? Porque es un grito, el otro lo transforma en llamado y lo produce un mensaje, entonces, ¿cómo distinguir al sujeto del otro? Dice ahí Lacan, ¿no? ¿Cómo distinguirse? ¿Sí? Hay un momento donde en el campo de la demanda es difícil distinguir al sujeto del otro, Lacan a veces más adelante lo llama el circuito infernal de la demanda, ¿sí? Bien. Ahora, incluso Lacan dice que ahí podemos ubicar la relación oral y anal, digamos, ¿no? Porque dice que en lo oral y en lo anal se trata de la incorporación que el otro me da o el rechazo, no le queda otra cosa al sujeto
queda casi podría quedar aplastado por el campo de la demanda, ¿no? Si ese otro es siempre ese otro completo, digamos, que sabe lo que el sujeto quiere, podemos decir, ¿no? Bien, entonces, Lacan va a ubicar, no tenemos ese capítulo, pero es en el seminario 5, que hay un momento donde hay el término que él siempre usa, que alguna vez trabajamos, que es la iancia, ¿sí? Hay una iancia donde Lacan dice que más allá de lo que el otro, así lo dice, lo sé de memoria, perdón que lo repita de memoria, más allá de lo que el otro, lo que el sujeto le demanda al otro, ¿no? Y lo que el otro le demanda al sujeto, que es esto que les decía, de ese circuito infernal que ya no se sabe quién pide, ¿no? Por eso digo, si están en relación a la crianza de niños chiquititos, se pueden dar, y no solamente en la neurosis, eso pasa todo el tiempo, quién pide, digamos, se dice, más allá de lo que el sujeto le demanda al otro y lo que el otro le demanda al sujeto, Lacan dice, se encuentra por fuerza, o sea que siempre es traumática esa dimensión, lo que se encuentra por fuerza lo que el otro desea. O sea que hay un momento, sea accidente o incidencia, como dice Lacan. Gracias. A veces Lacan habla de accidente histórico o incidencia, ¿sí? No importa si es estructural o accidental, digamos, se encuentra por fuerza que el otro desea, ¿no? Que el otro desea se escribe otro barrado, ¿no? Por falta, por ausencia, por fracaso o por la cuestión más estructural, que efectivamente hay una iancia, digamos, una imposibilidad de relación entre lo que el sujeto, digamos, esa intención y el campo del lenguaje, ¿no? Efectivamente, acá Lacan habla, a nivel del sujeto, siempre habla de la particularidad, ¿no? Entonces dice, una vez que se entra en el campo del otro, esa particularidad se pierde, pero es necesario que se recupere para no ser máquinas en esa maquinaria, digamos, simbólica, donde yo quiero lo que el otro dice que yo quiero, digamos, ¿no? Bueno, efectivamente, el significante fracasa. Esa es la versión más estructural. La versión más novelada es que ese otro con mayúsculas, que es el otro del lenguaje, es un otro que está encarnado por un otro que en el seminario 5 Lacan llama real, ¿no? Pero que es un otro de carne y hueso, que tiene sus intereses, sus fallas, digamos, Lacan en el seminario 4 habla de que la madre, su madre, voy a decir, no sé qué le pasa a la madre, de que la madre desea otra cosa, ¿no? Siempre dice hay una diplopía en la madre, puede mirar para otro lado por la razón que sea, ¿sí? Entonces se encuentra por fuerza que el otro desea, ¿no? Esa distancia, digamos, esa alianza que se produce entre lo que el otro puede responder y lo que el otro no puede responder por estructura que se llama deseo del otro, Lacan escribe ahí el deseo del sujeto, ¿no? Pasa que ahí decir deseo del sujeto queda poco lacaniano, digamos, pero eso, porque en realidad es un deseo que habita en el sujeto, no es que el sujeto desea, ¿sí? Sino que hay un deseo que habita al sujeto, por eso el sujeto está dividido, digamos, ¿no? Es lo que Lacan ubica siempre, un poquito más adelante, que nadie puede decir yo deseo. Cuando digo yo deseo, yo estoy demandando, porque estoy entrando en el campo del lenguaje, ¿sí? El deseo en ese punto es inconsciente, nadie puede decir yo deseo, ¿no? Y habrán escuchado que el deseo está articulado, pero no es articulable. Está articulado porque pasa por la cadena de los significantes, no es que no pasa por la cadena de los significantes, pero no es articulable porque no hay ningún significante que pueda nombrar o, o decir el deseo, ¿sí? Que son los puntos de falla freudianos, de la cura freudiana, ¿no? Cuando Freud quiere decir lo que desea Dora es tal cosa, ahí fracasa Freud, ¿sí? Entonces, en ese campo de deseo habíamos ubicado la condición absoluta, ¿no? Y ahí había dos términos en juego. Por un lado, la condición, ¿no? El deseo impone sus condiciones, no es que el sujeto impone condiciones, sino que es el deseo el que impone las condiciones. Podríamos pensar las condiciones eróticas freudianas, digamos, donde efectivamente no se elige qué se desea, ¿sí? Y hay esos rasgos de condición, ¿no? Que tienen que ver con varias cosas, digamos, pero es una condición, y absoluta que Lacan ubica en este seminario y en algún otro escrito, que quiere decir deshacimiento sin H, ¿no? Del otro.
¿sí? Es un punto donde, ¿de qué otro? De este otro, del otro del lenguaje, del otro del significante. ¿Sí? En el campo del deseo hay un absoluto, quiere decir deshacimiento, ahí no es total, no es completo como pensaríamos en el sentido más común del castellano, sino que absolutus quiere decir deshacimiento. Entonces, la condición absoluta es esa fuerza que se impone en el deseo que se desprende, hay un deshacimiento del otro con mayúsculas, porque como decíamos la vez pasada, ahí el otro no puede decir ni sí ni no, ¿no? Que por más que diga sí o no, no tiene injerencia ahí el otro del lenguaje, ¿sí? Entonces uno podría decir, el grafo son caminos, digamos, donde no todo es tan lineal. Para que esté este campo del deseo es necesario que haya falta en el otro. Freudianamente podría decir, hasta que no se encuentra la castración en la madre, el sujeto no aparece su propia castración, digamos, ¿no? O sea que el deseo siempre se encuentra primero en el otro, pero entendiendo ahí deseo del otro como falta en el otro. Entonces, recién cuando encuentra la falta en el otro, el sujeto puede desear, ¿no? Si no, por ejemplo, tenemos, si ese otro con mayúsculas, el otro de la demanda, que generalmente, además Lacan ahí dice, ¿no? Con esta idea rompemos con la idea estúpida, lo dice así, de la omnipotencia infantil, ¿no? Que la psicología quiere decir. La omnipotencia siempre es del otro, no es infantil, ¿no? Entonces, ahora, si este otro con mayúsculas, el otro de la demanda, se empeña en ese lugar de otro completo, de saber lo que el otro sujeto desea, bueno, hay ciertos síntomas, por ejemplo, la anorexia mental, ¿no? Que Lacan dice confunde los cuidados con el don de amor, ¿no? El don de amor acá es efectivamente dar nada, digamos, ¿no? En cambio, en la anorexia mental, sobre todo la infantil, en vez de dar nada, se da un objeto para colmar, ¿no? Después vemos en la neurosis obsesiva eso cómo pasa. Entonces, colma con objetos de la necesidad, ¿no? Por ejemplo, con comida, lo que tendría que ser una respuesta donde hay nada, digamos, ¿sí? Bien, acá nos llama papilla asfixiante, porque efectivamente no deja de desear. Recuerdo una paciente que decía, si quiero hacer, danza, mi mamá me compra el tutú. Si quiero estudiar fotografía, ya tengo la mejor cámara de fotos. O sea que efectivamente no puede desear, porque está siempre ahí un objeto que aplasta eso, ¿no? Entonces, en un momento, una paciente que estaba diagnosticada como anoréxica, la empiezan, como no come y empieza a adelgazar, la madre la lleva a un equipo de anorexia y de trastornos alimentarios, entonces ella dice, bueno, te ven flaca, no comes, te diagnostican de anorexia, bueno, voy a hacer una anorexia, dijo. Y ahí fue, digamos, a pesar casi 29 kilos internada, ¿sí? Pero efectivamente había ahí y a ella lo que empieza a parecer es que le pasaba otra cosa, no tenía nada que ver con querer ser flaca, ¿sí? Pero ahí está ese otro de la demanda que aplasta al sujeto, ¿sí? Bien, entonces, decíamos que el deseo supone esa condición absoluta, ese deshacimiento del otro de la demanda, ¿sí? Y el encuentro con la falta en el otro, que acá ya Lacan lo escribe, significante de la falta en el otro. ¿Por qué? Porque efectivamente esa falta en el otro uno no se la encuentra así. Digamos, Lacan dice, tiene que haber algo que inscriba esa falta. Esa falta tiene que inscribirse, ¿sí? De hecho, a eso lo llama a esta altura el significante fálico. ¿Por qué? Porque es un significante que designa que el otro tiene una falta. No es la inscripción en el aparato de esa falta. Porque si fuera la falta sola, sería, por ejemplo, lo que sucede en la psicosis donde no es falta, es un agujero, digamos, ¿no? Entonces, ese agujero, digamos, esa falta estructural está inscripta en el aparato. Acá dice, tiene que inscribir en el aparato, es un significante que designa que el otro desea, ¿sí? Es un significante particular, al igual que el nombre del padre, pero ven, es un significante que está fuera del campo de la batería, ¿no? Es algo que uno podría decir, incluso si ustedes quieren, quizás me voy de tema y los voy a marear más, pero piensen en los 3 tiempos del Edipo, ¿no? Primer tiempo, la madre completa con el falo. Segundo tiempo, parece el chiste. Segundo tiempo, el otro barrado, ¿no? La privación de la madre.
Tercer tiempo, Lacan dice, tiene que convertir en significante la falta por la cual la madre está privada, o la falta en que de la cual la madre es objeto, creo que dice así, si no me equivoco. ¿No? Tiene que convertir en significante eso, que es el tiempo de la castración, recuerdan, ¿no? Que se inscribe el significante fálico y a partir de ahí aparece toda la lógica de la sexuación, ¿no? Tener, no tener. ¿Sí? Pero es lo mismo, digamos, ¿no? Piensen que además es el mismo seminario y Lacan está trabajando eso. Entonces en el grafo, uno puede decir, el grafo también supone, esto también supone el atravesamiento del Edipo, ¿no? Es encontrarse con la falta en el otro y poder inscribirla, ¿no? Pero ya es algo que queda, digamos, a cuenta del sujeto poder inscribir esa falta, ¿sí? ¿Hasta acá se sigue? Entonces tenemos el campo de la demanda y el campo del deseo. Y Lacan dice, en el campo del deseo es la primera vez donde el sujeto se distingue del otro. En el campo de la demanda es más difícil, ¿no? En el campo de la demanda, en el campo especular, sí. En el campo del deseo, una vez que se instituye el deseo como el más allá de la demanda, Lacan a veces escribe este piso para arriba, el más allá de la demanda, como el otro efectivamente no puede responder por ese deseo, ¿no? Recuerdan que la vez pasada esto ya es un mamarracho, pero la vez pasada habíamos dicho, esperen que corro esto acá, que voy a hacer este pedacito, ¿sí? Del otro con mayúsculas, Lacan dice, surge una pregunta, ¿sí? El sujeto le dirige al otro, ¿qué quiero? ¿No? Y el otro a veces puede responder, ¿quieres tal cosa? Tenés hambre, tenés sed, te duele la panza, tenés frío, te duele la panza, ¿no? Mi mamá siempre era, te duele la panza, por cualquier cosa me dolía, y además estaba asociado al frío, digamos, no sé. Hasta que por suerte un médico me dijo, la panza no existe, ¿no? Bien, me quedo más tranquila, no existe la panza. Bien, eso sirvió de interpretación. Entonces, el sujeto le dirige al otro, ¿qué quiero? ¿No? Y acá puede decir, quieres X, digamos, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si del otro, dice Lacan, vuelve una pregunta que es, ¿qué quieres? Devuelve al sujeto. Lacan dice eso siempre se plantea bajo esa forma de que voy, que es una novela, donde hay ¿cómo se dice? No me sale la palabra, un mago, no es un mago, bueno, como el de la lámpara de Aladino, digamos. Bueno, no Un me sale ahora genio, la palabra. Un un genio, genio. gracias. Que le devuelve la pregunta, ¿no? Entonces, ¿al qué quiero? Si el otro en algún momento me dice ¿qué quieres? Es porque el otro no sabe, ¿sí? Y ahí ya se vislumbra esa falta. Lacan dice, bueno, eso se le vuelve como un ¿qué me quiere? ¿No? Que me quiere, que además supone que soy yo en el campo del deseo del otro. Porque ahí se empieza, no solo se empieza a ubicar, digamos, qué quiere, digamos, qué quiero, y el otro no puede responder, y se abre esta dimensión de la falta en el otro, ¿sí? Pero además entonces lo que aparece es qué soy en el campo del otro, qué soy en el deseo del otro, ¿sí? ¿Qué me quiere? Entonces, efectivamente ahí el otro no puede responder. No puede responder en el plano de lo que es respondible, en el plano de lo que es enunciable, ¿sí? En el plano de lo que es enunciable no se puede decir eso, ¿no? Entonces, ahí recién aparecía el fantasma como una de las respuestas a ese que me quiere, ¿no? Que soy en el campo del otro. Todavía no puse la pulsión, ¿sí? Entonces, en el campo del deseo tenemos esa distinción entre el sujeto y el otro, la condición absoluta, digamos, ¿no? Donde ya, esto va a ser así, ¿no? Donde ya el otro con mayúsculas, el del piso inferior del grafo o el otro de la demanda, pierde su poder, podríamos decir así, pero es gracias al encuentro con esa falta en el otro que el sujeto puede tener un deseo, ¿sí? Bien. Esa sería la estructura común de la neurosis, ¿sí? El grafo va para la neurosis, ¿no? Hay otro planito que no trabajamos mucho, que es, Lacan se pregunta, ¿dónde está ese sujeto original, digamos, con su particularidad, cuando atravesó el campo de la demanda, ¿sí? Cuando se tiene que encontrar no con la demanda del otro, sino con su propia demanda, y ahí escribe la pulsión,
A esta altura la pulsión está en términos de demanda y en términos significantes. Pero es importante que esté en términos de demanda porque ahí es donde la vamos a encontrar en la neurosis. Efectivamente, la pulsión, el deseo y la demanda están bastante anudados en la neurosis, ¿sí? En la demanda pulsional, que hasta ahora no nos metimos. Cuando trabajemos el seminario 8 y 10, algo vamos a decir de eso, ¿sí? Bien, entonces, esta sería la estructura general del deseo, como lo llama así, del deseo humano neurótico, ¿no? Eh, Tendríamos casi todos los elementos de una neurosis, ¿sí? Bien, entonces, la cuestión es, a ver si puedo borrar esta parte, que este elemento, ay, bien, no hice mal. Que este elemento del significante de la falta en el otro, ¿no? Que sería además el punto de castración, podríamos llamarlo así, ¿no? Esta falta en el otro, que supone también el deseo del otro, es lo que se vuelve insoportable en la neurosis, ¿sí? Es lo que no se quiere saber, es lo que además está inconsciente. Podemos decir que de acá para allá estamos en el plano inconsciente, ¿sí? Entonces, lo que no se quiere saber, las modalidades que Lacan plantea en el seminario 5 son modos de respuesta a ese no querer saber, ¿no? O modalidades de relacionar, digamos, de maniobras frente a esa falta o deseo en el otro, ¿sí? Con la dificultad es que para tener un deseo, para que el neurótico o la neurótica tenga un deseo, necesita el deseo del otro. Pero como eso es insoportable, ahí se le arma el problema, ¿sí? Entonces, creo que la vez pasada habíamos ubicado. Esta estructura también hace que, al no haber un objeto particular, a la cuestión de haber atravesado, estar inmersos en un mundo de lenguaje, no hay objeto, digamos, para la satisfacción, y entonces el deseo es insatisfecho e imposible por estructura, ¿sí? No hay objeto que colme el deseo, no hay posibilidad de que el deseo se realice en un objeto. Es más, no puede decir, es deseo porque no es realizable, ¿no? El deseo se arma en su irrealización, digamos. El deseo es irrealización, digamos, ¿no? Incluso piensen en esa versión freudiana de esa energía que circula por las huellas némicas, digamos, ¿no? Entonces, la histeria y la neurosis obsesiva son dos modos de convertir, hasta ahí hemos llegado la vez pasada, ese otro completo, perdón, ese otro barrado en un otro completo, ¿sí? Bajo dos modos distintos, uno bajo la forma de la insatisfacción, o como dice Lacan ahí, resalta la insatisfacción uno y el otro resalta la imposibilidad, ¿sí? Y entonces van a tener distintas figuras ese otro completo, ¿no? Del lado de la neurosis obsesiva vamos a tener al amo, ¿sí? A ver si puedo borrar un poco acá. Del lado de la neurosis obsesiva vamos a tener al amo como una de las formas privilegiadas que aparecen en la neurosis obsesiva, digamos, el otro completo. Y en la histeria, uno podría decir la otra con mayúsculas, ¿no? Que sabe lo que no se puede saber, que uno podría decir, en la histeria tenemos acá la pregunta por la sexualidad femenina y en la neurosis obsesiva la pregunta por la muerte, ¿sí? Y cada uno, después la histeria tiene una particularidad, es que aparece todo el tiempo el otro barrado, entonces ahí ya uno no sabe a qué atenerse, ¿no? Pero si uno lee en esos capítulos lo que Lacan ubica, ahí es, por ejemplo, la queja, ¿no? La queja es indicar la falla en el otro, ¿no? O, si ustedes quieren, el padre impotente de Dora, ¿no? A diferencia del padre del hombre de las ratas, prohibidor del goce, pura potencia, podríamos decir, ¿no? Que incluso le impide el goce aún después de muerto, ¿no? Entonces, ahí hay unas ciertas diferencias, ¿sí? Entonces, eh, esta maniobra de impotentizar al otro en la queja, ¿sí? Es una, como hablábamos la vez pasada, es una manera de ser la causa de esa falla y no soportar que esa falla es estructural.
¿sí? Y además, con esa particularidad que además Lacan ubica acá, como el otro con digamos, como el otro con mayúsculas, ¿sí? O el deseo del otro, vamos a decir así, Lacan lo señala así, en la histeria, el deseo del otro es el punto de apoyo de la histeria, o sea, necesita ese deseo del otro para poder desear. Lo que pasa es que si el otro desea, ¿cómo hace ella para sostener su deseo? ¿Sí? Entonces, está ahí entre ese otro completo que le aplasta la demanda, eso creo que lo habían preguntado la vez pasada, ¿no? Es posible de que le llegue a aplastar la demanda, que es lo que pasa con la bella carnicera, ¿no? Ella tiene un sueño donde claramente pide que no se le dé algo que desea, y el marido está muy dispuesto a dárselo en el plano de los objetos, ¿no? Entonces, Lacan dice, en la histeria está demasiado abierta a la relación al otro, donde el otro puede aplastarlo, ¿sí? Entonces necesita crearse un deseo insatisfecho para poder desear, ¿no? Entonces en vez de hacer el largo camino de soportar la falta en el otro, se crea un deseo insatisfecho para poder desear, pero es un deseo. Eso también es importante porque generalmente eso ha tomado, por lo menos para a mi forma de entender, digamos, muchas veces es como desvalorizado por ser un deseo insatisfecho, ¿no? Entonces, desvalorizado quiere decir que se lo critica, ¿no? O sea, bueno, pobre, tiene un deseo insatisfecho. No, no, es la forma de tener un deseo, porque nadie puede estar 100% en la vida parado en la falta en el otro. Eso es irrealizable también, ¿no? O sea, entonces, es el modo de poder tener un deseo. La cuestión es, como dice Lacan más adelante, que no pene demasiado por eso, ¿no? Que no sufra demasiado, pero efectivamente, como Lacan dice, la histeria por su capacidad de identificación está demasiado abierta a la relación al otro con mayúsculas, y el otro puede rápidamente reducir su deseo en algo calculable, ¿sí? Necesita crearse un deseo insatisfecho, ¿no? Y por otro lado está la queja como el elemento que denuncia esa falta en el otro, ¿sí? Pero es una falta del otro, como decíamos, que la supone contingente, ¿no? Y entonces está más bien en el plano de la frustración, ¿no? Entonces, porque el otro podría dármelo y no me lo da, ¿no? O el padre podría haber hecho otra cosa y no lo hace, ¿sí? Bien. Profe, Sí. pero la queja contingente sigue la misma lógica de querer asumir la falla sobre uno mismo y no ver la falla estructural sobre el otro. Claro, es que en realidad la queja no es asumirla sobre uno mismo, es endilgársela al otro. En la queja se está denunciando que el otro no puede o que el otro no da, ¿no? Pero sí, es desconocer que por más que te den, no, no hay posibilidad, ¿no? Claro, Pero uno puede decir, la histeria está más abierta al deseo del otro, a la falta en el otro. La histeria en general está más abierta. Vieron que cuando Lacan dice también ahí, se ofrece como sostén del deseo del otro, ¿no? Se ofrece como el punto de apoyo al deseo del otro, ¿no? Porque efectivamente está más abierta a la histeria a eso. En cambio, la neurosis obsesiva se le hace un poco más insoportable, ¿no? Y entonces tiene esa otra versión que es más que impotentizar al otro o barrar al otro, es, como dice ahí Lacan, degradar el deseo en demanda, ¿no? Degradar, ¿por qué? ¿Ustedes entienden por qué es degradar ahí? Digo yo. Lo degrada porque lo baja al piso inferior, Claro. ¿no? Eso, lo convierte al piso inferior, y además porque lo pone en grados. Eso me parece que también es importante. Degradar supone también poner en grados, ¿no? Están los grados en juego. Entonces, efectivamente, vieron como algo que se pone en grados, piensen por ejemplo en la cuestión militar, se lo califica, se lo pone en un objeto de la demanda, ¿sí? Cuando en realidad está en otro plano, el plano del deseo del otro, ¿sí? Entonces se degrada ese deseo en una demanda, y entonces aplasta la demanda.
¿sí? Entonces tenemos ese lugar de amo, ¿no? Que entonces es el que le va a dar permiso para el deseo, entonces pide permiso para poder desear, ¿no? Cuando el otro, habrán leído, les recomiendo el texto de Claudio Godoy sobre conciencia y muerte en la neurosis obsesiva, que es excelente, como suelen ser los textos de Claudio, donde él ahí ubica muy bien, digamos, toda esa cuestión donde, bueno, le pide permiso al otro, pero el otro está interesado en sus cosas, como dice acá Lacan en el seminario 5, ¿no? Entonces, bueno, no necesariamente va a ir a parar a ese lugar de amo, ¿sí? Entonces, en esa lógica del amo, pide permiso, se hace prohibir, ¿no? Entonces es el otro el que le prohíbe, ¿no? Entonces esa idea, la procrastinación obsesiva es cuando el otro me dé permiso, o cuando el otro no esté, o cuando el otro se muera, ¿sí? Yo voy a poder desear, ¿no? Y efectivamente eso se prueba que no, ¿no? Que no es así, ¿no? Que efectivamente el otro no puede conceder el permiso para el deseo porque no le atañe al otro el deseo, no es su campo el deseo, ¿sí? En todo caso lo puede meter en el campo de la demanda, ¿no? Y ahí entra entonces todas esas hazañas, digamos, que le ofrece el obsesivo al otro para que el otro le otorgue su permiso o su aceptación, ¿no? Después está eso que Lacan habla de ese vaivén del obsesivo, ¿no? Entre que, como, digamos, cuando está en el campo de la demanda, no puede desear, entonces va hacia el campo del deseo, pero eso se le vuelve insoportable y entonces retrocede y va al campo de la demanda, ¿no? Y entonces está esa figura del obsesivo como el tántalo, que es ese ser, digamos, del, que está ahí colgado, digamos, en un árbol. Bueno, hay dos versiones, pero la que yo más recuerdo es que está colgado en un árbol, digamos, con el objeto alimentario, digamos, creo que son manzanas cercas y el agua para tomar, y cada vez que se acerca al objeto, el objeto se retira, ¿no? Esa es su tortura, la tortura que le imponen los dioses, el castigo. Entonces, donde el objeto, digamos, se vuelve siempre en ese objeto que cada vez que se acerca, ¿sí? se desvanece, que es lo que, por eso necesita, en vez de construirse un deseo insatisfecho, un deseo prohibido, porque mientras está prohibido puede desear, mientras es un deseo imposible, mientras es imposible puede desear. En el momento del acto donde el objeto podría ser, digamos, alcanzado, el deseo se desvanece. ¿Por qué? Porque ahí supone el acto, porque supone que encontrarse con que efectivamente ahí no hay garantías, digamos, y no hay respuesta, ¿no? Entonces, ahí se ve, por ejemplo, en la práctica, la procrastinación, digamos. Mientras es imposible, efectivamente, el deseo se mantiene vivo, ¿no? Cuando es posible, el deseo se cae, ¿no? Como el gran poeta latinoamericano de dime que no y me tendrás pensando todo el día en ti, ¿no? O sea que la imposibilidad exalta al objeto y entonces se vuelve deseable. Y retrasa el acto, ¿no? Ahí en ese texto que les decía de Claudio ubica muy bien, digamos, ¿no? Que el cruce del Rubicón, digamos, ahí cuando hay que dar el gran paso, a lo mejor es un hilito de agua, ¿no? Pero efectivamente implica, en el momento que se pasa al acto, se pierde la garantía del otro con mayúsculas, de este otro que podría decir está bien o está mal, ¿no? Y en el campo del deseo no hay posibilidad de que eso suceda. Y esa pura apuesta o a pura pérdida, ¿no? Y que efectivamente no se puede pedirle al otro que diga si está bien o está mal, o qué garantía nos da, o esa cuestión muy neurótica, no solamente en la neurosis obsesiva, es, ¿y si me arrepiento? ¿No? ¿Cómo puede estar segura? ¿Y si me arrepiento después? No.
porque eso es seguir pensando que habría una buena respuesta, ¿no? Y después está la oblatividad, ¿no? Eso no sé si mencioné, la oblatividad como, acá dice someterte o someterse, digamos, o sumirse en las demandas del otro, ¿no? La oblatividad es eso, el don ofrecido a Dios, ¿no? Las ofrendas ofrecidas a Dios. Bueno, miren que efectivamente el don lo teníamos acá, ¿no? En el campo la demanda. La oblatividad es tratar de colmar con objetos, poder digamos, calcular, de hecho ahí Lacan ubica también eso en el seminario 5, ¿no? Como la neurosis obsesiva intenta que todo entre en el cálculo, ¿no? Y efectivamente en el terreno del deseo no, no es compatible al cálculo. En el terreno de la demanda sí, y podemos estar toda la vida, ¿no? Recuerdo en mis guardias de salud mental con un compañero psiquiatra que intentaba eso, ¿no? Cuando alguien tenía unas situaciones de guardia, que siempre hay que resolver algo en la urgencia, intentaba los pros y los contras, ¿no? No sé si alguien alguna vez hizo los pros y los contras de algo. Yo no.